Ông có phải cha của Tiêu Nu không? Don't cry. Everything is gonna be alright. I'm right here. Hay momentos en la vida en los que creemos que la verdad finalmente ha salido a la luz. Y, sin embargo, justo en ese instante, una sombra aún más oscura aparece detrás. Esa tarde en el pequeño pueblo parecía tranquila, como cualquier otra. El viento movía lentamente las hojas de los árboles, los vecinos hablaban en voz baja frente a sus casas, y el sol comenzaba a esconderse detrás de los arrozales. Pero en el corazón de Truong, la calma todavía no existía. Durante semanas, el dolor había vivido dentro de su hogar. La pérdida que sufrió Tío Nu no era solo una tragedia familiar, sino una herida que parecía no cerrarse nunca. Todo había comenzado con un simple vaso de agua. Algo tan cotidiano que nadie hubiera sospechado que podía esconder tanta maldad. Sin embargo, aquel día la policía finalmente capturó al hombre responsable de envenenar la bebida. Cuando lo arrestaron, muchos en el pueblo sintieron alivio. Tal vez, pensaron, la justicia por fin llegaría. Pero lo que el hombre dijo durante el interrogatorio dejó a todos en silencio. Yo solo estaba siguiendo órdenes. Esas palabras cayeron como una piedra en un lago tranquilo. Si él solo obedecía órdenes, entonces alguien más estaba detrás de todo. Alguien que aún caminaba libremente por el mismo pueblo, respirando el mismo aire, observando desde las sombras. Esa noche, Truong caminaba solo por el camino de tierra que llevaba a su casa. El cielo estaba oscuro y la luz débil de algunas casas apenas iluminaba el sendero. Sus pensamientos eran pesados. Recordaba la voz del sospechoso, las miradas nerviosas de los policías y sobre todo una pregunta que no dejaba de repetirse en su mente. ¿Quién había ordenado todo aquello? A veces en la vida creemos que los enemigos están lejos, que vienen de lugares desconocidos, pero la realidad puede ser mucho más inquietante. A veces, el peligro se esconde entre personas que creemos conocer. Truong dio unos pasos más. El sonido de sus propios pasos parecía demasiado fuerte en el silencio de la noche. Entonces, de repente, escuchó algo más. Otro paso. No estaba solo. Antes de que pudiera girarse por completo, una sombra apareció detrás de él. Un golpe rápido, brutal, inesperado rompió la tranquilidad de la noche. El cuerpo de Truong cayó al suelo, y mientras su visión comenzaba a oscurecerse, una pregunta terrible apareció en su mente. Si el culpable ya estaba detenido, ¿quién estaba intentando callarlo ahora? A veces la verdad no llega como un rayo de luz que ilumina todo de inmediato. A veces aparece lentamente, como una sombra que se alarga al caer la tarde, inquietante, silenciosa, imposible de ignorar. Aquella noche en el pequeño pueblo parecía tranquila, pero en realidad el peligro caminaba muy cerca de Truong. Después del golpe, el silencio volvió a apoderarse del camino de tierra. El agresor desapareció entre los árboles, dejando atrás solo el sonido lejano del viento y el cuerpo de Truong tendido en el suelo. Durante unos segundos que parecieron eternos, nadie pasó por allí. El cielo oscuro cubría todo, como si quisiera esconder lo que acababa de ocurrir. Pero el destino, a veces, cambia una historia en el último momento. Un viejo agricultor del pueblo regresaba a casa después de revisar sus campos. Mientras caminaba con su linterna, vio una figura en el suelo. Al principio pensó que era alguien borracho o un viajero cansado. Sin embargo, cuando acercó la luz, su rostro cambió de inmediato. ¡Truong!, exclamó sorprendido. El hombre pidió ayuda rápidamente, y en pocos minutos varios vecinos llegaron corriendo. El pequeño pueblo, donde todos se conocían desde hace años,
se llenó de murmullos y preocupación. Nadie entendía qué estaba pasando. ¿No había arrestado ya la policía al culpable? Cuando la ambulancia llegó y llevaron a Truong al hospital del distrito, las preguntas comenzaron a multiplicarse. La policía fue informada de inmediato. Si alguien había atacado a Truong esa misma noche, significaba que el caso era mucho más complicado de lo que pensaban. En el hospital, la madre de Truong llegó apresurada. Su rostro reflejaba un miedo profundo, el mismo miedo que cualquier madre sentiría al ver a su hijo entre la vida y la incertidumbre. Permaneció sentada junto a la cama, en silencio, mirando las máquinas que marcaban cada latido. Mientras tanto, en la comisaría, los investigadores revisaban nuevamente el caso. El hombre detenido seguía repitiendo la misma frase. Yo solo obedecía órdenes. Aquellas palabras ahora pesaban más que nunca. Si alguien había intentado eliminar a Truong, era porque él sabía algo importante, algo que todavía no había dicho. Horas después, Truong abrió lentamente los ojos. Su cabeza le dolía y su memoria estaba llena de imágenes confusas. Pero entre esas sombras había un detalle que no podía olvidar. Antes de perder el conocimiento, había visto algo. No el rostro del atacante, pero sí algo en su mano. Un anillo extraño, brillante bajo la luz de la luna. Y en ese momento, sin darse cuenta, una nueva pregunta comenzó a crecer en su mente. ¿A quién pertenecía realmente ese anillo? Hay recuerdos que llegan a la mente como destellos de luz, breves, confusos, pero imposibles de ignorar. A veces una historia no cambia por una gran revelación, sino por un pequeño detalle que alguien logra recordar en el momento justo. Y para Truong, aquel detalle era un simple anillo. La mañana siguiente en el hospital comenzó con una calma engañosa. La luz del sol entraba suavemente por la ventana, iluminando la habitación blanca donde Truong descansaba. El sonido constante de las máquinas parecía marcar el ritmo lento de su recuperación. A su lado, su madre permanecía sentada, con los ojos cansados después de una larga noche sin dormir. Cuando Truong abrió los ojos por completo, sintió un leve dolor en la cabeza. Intentó recordar lo que había ocurrido la noche anterior. Al principio todo parecía borroso, como un sueño roto en 1000 fragmentos. Pero poco a poco, las imágenes comenzaron a regresar. El camino oscuro, el sonido de pasos detrás de él, la sombra acercándose. Y entonces, de repente, recordó algo más. «El anillo», murmuró en voz baja. Su madre lo miró con sorpresa. «¿Qué anillo, hijo?» Truong cerró los ojos un momento, tratando de reconstruir la escena en su mente. No había visto el rostro del atacante, pero sí había notado la mano que lo golpeó. En ese breve instante, bajo la débil luz de la luna, un anillo metálico había brillado. No era un anillo común. Tenía una forma gruesa, con un pequeño símbolo grabado en la parte superior. Cuando la policía llegó al hospital para hablar con él, Truong les contó todo lo que recordaba. Los oficiales escucharon con atención. En casos como ese, incluso el detalle más pequeño podía cambiar el rumbo de la investigación. Uno de los investigadores frunció el ceño mientras tomaba notas. «Un anillo con un símbolo», repitió pensativo. En los pueblos pequeños, los objetos raros no pasan desapercibidos. Muchas veces, un accesorio particular puede pertenecer a muy pocas personas. Pero lo que más inquietaba a Truong no era solo el anillo, era la razón del ataque. Si alguien había intentado lastimarlo después del arresto del culpable, significaba que el verdadero responsable todavía estaba libre. Y peor aún, probablemente estaba muy cerca. Horas más tarde, mientras Truong descansaba nuevamente, un pensamiento inesperado apareció en su mente. Había visto ese tipo de anillo antes.
No recordaba exactamente cuándo ni dónde, pero estaba seguro de algo. Ese anillo pertenecía a alguien del pueblo, y en ese momento comprendió una verdad inquietante. Una de esas verdades que a veces también encontramos en la vida real. Los enemigos más peligrosos no siempre vienen de lejos. A veces viven mucho más cerca de lo que imaginamos. A veces la verdad se acerca lentamente, como el sonido de una tormenta que aún no vemos, pero que sabemos que está por llegar. En la vida, todos hemos sentido alguna vez esa inquietud extraña, ese momento en el que algo dentro de nosotros dice que el peligro no ha terminado. Para Truong, ese sentimiento se volvió cada vez más fuerte. El hospital estaba en silencio aquella tarde. Afuera, el cielo se había cubierto de nubes grises y el viento movía suavemente las ramas de los árboles frente a la ventana. Dentro de la habitación, Truong permanecía pensativo, mirando el techo como si buscara respuestas invisibles. El recuerdo del anillo seguía girando en su mente. No era un objeto cualquiera. En un pueblo pequeño, la gente rara vez usaba joyas llamativas. Sin embargo, aquel anillo tenía algo especial, un pequeño símbolo grabado que parecía antiguo, casi como un sello familiar. La policía regresó al hospital para hacerle más preguntas. El investigador principal colocó algunas fotografías sobre la mesa junto a la cama. «Míralas con calma», dijo con voz tranquila. «Tal vez alguna de estas personas te resulte familiar». Truong observó una por una. Vecinos, comerciantes, trabajadores del mercado, personas que él había visto muchas veces durante su vida en el pueblo. Al principio, nada parecía despertar un recuerdo claro. Pero entonces, algo hizo que su corazón latiera más rápido. En una de las fotografías, un hombre estaba de pie frente a una tienda. No llevaba el anillo en la foto, pero su mirada era extrañamente fría. Truong no pudo evitar recordar un momento del pasado, una tarde en el mercado, cuando ese mismo hombre había levantado la mano para pagar algo, y el anillo había brillado bajo la luz del sol. El mismo brillo, el mismo símbolo. Truong levantó lentamente la mirada. «Creo que lo he visto antes», dijo con voz baja. El investigador se inclinó hacia adelante con atención. «¿Estás seguro?» Truong dudó un instante. En la vida real, tomar una decisión así nunca es fácil. Señalar a alguien puede cambiar el destino de muchas personas. Pero también sabía que el silencio podía permitir que la verdad permaneciera escondida. Finalmente, señaló la fotografía. El silencio llenó la habitación. El investigador tomó la foto lentamente, con el rostro serio. Si el recuerdo de Truong era correcto, el caso estaba a punto de dar un giro inesperado, porque ese hombre no era un extraño, era alguien conocido en el pueblo. Y en ese momento, una pregunta inquietante volvió a surgir, como un eco imposible de ignorar. Si él estaba realmente detrás de todo, ¿cuántos secretos más seguían ocultos en aquel pequeño pueblo? Dicen que la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz. A veces tarda días, meses o incluso años. Pero cuando finalmente aparece, cambia todo. Cambia las miradas, cambia las relaciones y sobre todo cambia la forma en que entendemos lo que ocurrió. En el pequeño pueblo de Truong, la verdad estaba a punto de revelarse y nadie estaba realmente preparado para enfrentarla. La noticia llegó una mañana tranquila, cuando la niebla aún cubría los campos de arroz. La policía había seguido la pista del anillo y del hombre que Truong reconoció en la fotografía. Después de varios interrogatorios y de revisar antiguas disputas en el pueblo, finalmente descubrieron algo que parecía increíble. El hombre había actuado por dinero. Pero lo más inquietante no era eso. Lo más inquietante era quién le había dado la orden.
Cuando los investigadores reunieron a varias personas en la comisaría para aclarar el caso, el ambiente estaba lleno de tensión. Nadie hablaba mucho. Todos esperaban escuchar algo que, en el fondo, temían. El hombre detenido finalmente confesó. «Yo no quería hacerlo», dijo con voz temblorosa. «Solo necesitaba el dinero, y me dijeron que nadie sospecharía». El investigador lo miró fijamente. «¿Quién te dio la orden?» El hombre bajó la cabeza durante unos segundos que parecieron eternos. Luego pronunció un nombre que hizo que el silencio en la habitación se volviera aún más pesado. Era alguien del propio pueblo, alguien que durante años había fingido ser cercano a la familia de Trong. La razón detrás de todo era tan triste como humana. Envidia, resentimiento y viejas disputas que nunca se resolvieron. A veces los conflictos más peligrosos no nacen del odio inmediato, sino de pequeños rencores que crecen lentamente en el corazón. Cuando Truong escuchó la verdad, sintió una mezcla de emociones difíciles de describir: dolor, sorpresa y también una profunda tristeza, porque descubrir al culpable no siempre trae paz inmediata. Sin embargo, mientras miraba por la ventana del hospital, entendió algo importante. La vida, como las historias que escuchamos o vivimos, siempre está llena de pruebas inesperadas. Pero incluso en los momentos más oscuros, la verdad y la valentía pueden abrir un camino hacia adelante. El pequeño pueblo poco a poco volvió a su calma habitual. El viento siguió moviendo los árboles, los vecinos regresaron a sus rutinas y el tiempo comenzó a curar heridas. Pero para Truong, una cosa quedó clara para siempre. A veces el peligro aparece cuando menos lo esperamos. Pero también es en esos momentos cuando descubrimos la fuerza que realmente llevamos dentro. La vida a veces nos enfrenta a momentos difíciles que parecen imposibles de superar. A través de la historia de Truong y Tiu Nu, podemos entender que las decisiones, las emociones y las acciones de las personas pueden cambiar el destino de muchos. El dolor, la traición y la pérdida son parte de la vida, pero también lo son la verdad, la valentía y la esperanza. Una de las lecciones más importantes es que la verdad siempre termina saliendo a la luz. Aunque algunas personas intenten ocultarla con mentiras o engaños, tarde o temprano la realidad aparece. Por eso es importante actuar siempre con honestidad y responsabilidad, porque nuestras acciones pueden afectar profundamente a quienes nos rodean. Otra enseñanza es que los sentimientos negativos, como la envidia, el resentimiento o el odio, pueden llevar a las personas a cometer errores muy graves. Cuando una persona permite que esos sentimientos crezcan en su corazón, puede perder el control y causar daño a otros. En cambio, aprender a perdonar, dialogar y resolver los conflictos con calma puede evitar muchas tragedias. También aprendemos que el amor y el apoyo de la familia son una gran fuente de fuerza en los momentos más difíciles. La madre de Truong, a pesar del miedo y el dolor, permaneció a su lado. Ese apoyo demuestra que en la vida nadie debería enfrentar el sufrimiento completamente solo. Finalmente, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. Muchas veces creemos que los problemas de los demás están muy lejos de nosotros, pero en realidad todos enfrentamos desafíos, decisiones difíciles y momentos de incertidumbre. Lo importante es mantener la integridad, confiar en la verdad y nunca perder la esperanza, porque incluso después de las noches más oscuras, siempre llega un nuevo amanecer.